El contexto de la aparición del derecho penal del enemigo, como derecho penal, que algunos denominan que no es derecho penal porque el derecho se tiene que ajustar a determinadas reglas, en este caso incluso no existen ni reglas, prácticamente. Surge a mediados de los años 80 en Alemania. Un contexto, me hace bien, en el cual eran los fines, digamos, de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y en donde las tendencias alemanas nazis conservaban la legislación nazi en la cual sancionaban conductas, o mejor dicho, sancionaban a personas por lo que podrían hacer en el futuro. Y se podría entender como que habría que reprimir a quienes podrían nuevamente poner en riesgo el orden establecido o expresar ideas que puedan servir o que busquen el cambio social, que es lo que se ha venido dando en el tiempo. Entonces el contexto es de la grave crisis que vive el imperialismo, el sistema capitalista, ¿no? Porque si bien es cierto, Estados Unidos triunfó en su pugna con la Unión Soviética por la supremacía mundial, se erigió como la superpotencia hegemónica única, como siempre lo hemos dicho, eso no quitaba que se desenvolvía en medio de una situación de crisis mundial, histórica, porque ya era la última etapa del capitalismo. Entonces, este derecho penal del enemigo es parte de todo ese proceso para impedir que los pueblos puedan protestar, que los pueblos puedan expresarse, que los pueblos puedan decir lo que realmente necesitan o demandan por sus derechos. O sea, es un derecho en el cual ya la intromisión de la política de los estados, occidentales sobre todo, se mete de tal manera que ya sirve y se instrumentaliza a fines ya de perseguir ideas, perseguir oponentes, sin la necesidad de que estas personas puedan desplegar algún acto, digamos, ya ilícito. No hay necesidad de eso, solamente de que ellos puedan, entonces, puedan, por su forma de pensar, cuestionar el orden establecido, el neoliberalismo, la globalización, como lo que se ha venido dando, ¿no? Entonces, en nuestro país, ¿qué se ha dado? El Movadef, sus integrantes, como yo lo he dicho, se han expresado públicamente, abiertamente, de forma totalmente que el Estado los conoce completamente a todos ellos, pero han levantado una bandera de lucha que es la nueva constitución. Y esta bandera de lucha que en su comienzo fue levantada por el Movadef y por algunas personas que la simpatizaban, pero no tuvieron la fuerza de proyectarla más, a raíz de esta crisis política que sigue viviendo el Estado peruano, ha sido ya asumida por muy buena parte de la población peruana. Entonces, en el fondo lo que se da es que ante la posible, digamos, ante que el pueblo asuma toda esa política, es un peligro para el sistema. ¿Por qué? Porque el Estado está siendo manejado por intereses de la gran burguesía liberal, por la CONFIET, por la parte del imperialismo norteamericano que se han venido beneficiando durante 30 años con el saqueo del país, se han enriquecido con todas las leyes que le han venido favoreciendo en el sentido de que la constitución misma actual le ha dado la puerta abierta para que se puedan llevar todo. Entonces, es peligro para ellos de que la población pueda tomar la iniciativa de cambiar la constitución. Pero aseguro al 100% de que esa resolución judicial que dictó el juez para poder proceder de esa manera arbitraria, abusiva e inconstitucional no está debidamente motivada. ¿Por qué no está debidamente motivada? Simple, porque no hay delito. ¿Cómo se puede actuar de una forma así si la persona no cometió delito? Eso debe ser denunciado, obviamente, ante las autoridades internacionales como crimen de lesa humanidad. Esa actitud del Estado de impedir el derecho de defensa, de pedir, impedir que los detenidos se vean con sus familiares, ese hostigamiento permanente, esa es tortura. Si uno lee las leyes que emitieron los legisladores nazis, es tal cual lo que está ocurriendo ahorita en el Perú. Entonces, justo el año 80, 81, aparece el decreto legislativo 046, que se emitió como ley especial antiterrorista,
que fue hecha por el jurista peruano Luis Eduardo Roy Freire, que como es la casualidad, vale decirlo, ¿no? Leyendo yo su biografía, encontré que este señor era admirador del jurista alemán Edmundo Mesger. Y Edmundo Mesger había sido el creador de una de las leyes más criminales del nacionalsocialismo. Entonces, ahí hago el enlace, porque es un trabajo de tesis que yo he elaborado. Ahí se podría encontrar el enlace del creador de la ley antiterrorista en el Perú, admirador, seguidor de Edmundo Mesger, creador de la ley más execrable del periodo nacional socialista, que se denominaba Ley de Extraños a la Comunidad. Eso fue descubierto hace el año 2003 por el jurista español Francisco Muñoz Conde, quien ventila prácticamente lo que había hecho este jurista alemán, que se hacía pasar por demócrata, pero que en el fondo era un militante del Partido Nacional Socialista. Entonces, la ley antiterrorista es una ley básicamente de antecedentes nazis, y específicamente el artículo 5 de la ley, del decreto ley 046, que es el delito de afiliación o de pertenencia. Ese tipo penal, ese delito del solamente pertenecer, es quien fue el más cuestionado en su momento, y sigue siéndolo. ¿Por qué? Porque solamente se penalizaba el que tú seas miembro, el que tú pertenezcas. Cuando el derecho penal garantista, el derecho penal que se impuso en un determinado momento, en base al principio de legalidad, es que se penalizan los actos, no lo que tú puedas pensar o lo que tú puedas integrar, sino si tú matas, si tú robas, si tú asesinas, etcétera, eso debe ser sancionado, no lo que tú podrías hacer más adelante. Pero esta ley se ha venido fortaleciendo, porque fue luego, este decreto legislativo 046 fue derogado por una ley que dio Alan García el año 87, la 27342, y luego esta norma fue derogada para que aparezca el decreto ley 25475 en el gobierno de Fujimori, que es actualmente el marco legal antiterrorista que ha logrado sobrevivir, porque eran 4 decretos leyes que dio Fujimori para combatir al terrorismo, de los cuales solamente el 25475 ha sobrevivido gracias al Tribunal Constitucional, que inconstitucionalmente avaló este tipo de delitos. Vladimiro Montesinos publicó un libro el año 2009 que se llama Sin Sendero. Y recuerdo que en una parte, cuando él se refiere al decreto ley 25475, el cual está siendo ahorita utilizado para perseguir a personas, él mismo lo dijo. Se creó un marco jurídico duro, durísimo, con carácter de transitoriedad para un contexto de guerra que vivía el país. El doctor Zaffaroni es un jurista argentino que es el presidente actualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre reitera en sus textos, en sus publicaciones, en sus intervenciones públicas, entrevistas, del que en el principio de legalidad está concentrado el derecho penal de acto, que es lo que en el Perú se viola. En el Perú se viene violando el principio de legalidad. Por eso que esta intervención, que persigue ideas, persigue a personas por lo que piensan o por lo que podrían hacer, no se sabe cuándo, están presos. Eso no es derecho. Todo esto es una acción política del Estado que obedece a intereses de la CONFIEP, del imperialismo norteamericano, a los más grandes representantes de la mayor explotación que vive en nuestro país. Eso está clarísimo. Entonces, cuando es así, la ley no existe. Porque está claro, la Constitución dice 15 días como máximo de detención preliminar para que pueda resolverse un tema de autoapertura de instrucción como lo que se está viviendo ahorita, máximo 72 horas. Pero eso
como lo dice Jacobs, que es el creador, no creador, sino el que ha desarrollado la teoría del derecho penal del enemigo, Gunther Jacobs, un jurista alemán, en una entrevista que le hacen en Venezuela, él dice, en determinadas ocasiones es necesario y se realiza la violación de derechos constitucionales porque es necesario hacerlo contra los enemigos. Porque frente a ellos vale todo. Él así, como se dice, abiertamente, descaradamente o descarnadamente, lo manifiesta. Dice. Sí, se prostituye el principio de legalidad, se violenta la ley porque es necesario hacerlo. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso, en nuestro país no existe democracia. Es un Estado prácticamente que está comportándose de una forma fascista, policíaca, perseguidora. Entonces, como bien ha dicho, los tres poderes de Montesquieu, que viene de John Locke, un inglés que establece que para equilibrar el poder debe existir poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Eso no existe. Y más aún, ¿cómo se concretiza? En que este juez de primera instancia, este señor Martínez Rafael Vargas, Martínez. Rafael Martínez Vargas, es el único que durante varios años, desde 2015 creo, ve los casos de terrorismo. Él está abriendo proceso judicial ya en 2 o 3 ocasiones a los mismos procesados. Él es el único, no hay otro fuero, no hay otro juzgado. Y él ya tiene prácticamente una idea de quién es quién o a quién considera de tal manera. Por eso que es un tribunal especializado ad hoc para procesar de una forma en la cual él ya sabe a quién lo va a hacer. Por eso lo que él va a hacer va a abrir proceso. Inclusive, profundizando un poquito más ya, y quisiera saber la opinión del doctor, ¿no? A mí me resultó muy interesante, como dije hace un rato, cuando leí un texto de un abogado español que decía que la aplicación o el uso de los agentes encubiertos en la operación Olimpo, en la investigación que ha desencadenado en este operativo Olimpo, es ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque el uso de los agentes encubiertos, ¿no? Los que han obtenido La base supuestamente de todo esto. audios, grabaciones y todo eso, eso está regulado en la ley del crimen organizado. Y en la ley del crimen organizado dice que esta ley debe aplicarse para determinados delitos en los cuales no figura el terrorismo. ¿Ya? Y si bien abajo, más abajo, uno leyendo ya para poder comprender lo que dice esta persona, verifica y dice, esta ley también es aplicable como circunstancia agravante cuando se cometen delitos a través de una organización criminal. O sea, aparte de ser integrante de una organización criminal, se debe cometer delitos. Es decir, ya no sería un delito, sino 2 delitos. Pero acá se está imputando solamente un delito, el de pertenecer. Entonces, ni siquiera por ese lado tampoco es aplicable esa norma. Pero el juez ha ordenado, porque él es el único que puede permitir que se empleen a esos agentes encubiertos. Entonces, él sabe de la ley, porque es un juez, y lo ha hecho. Eso es delito, ese se llama delito de prevaricato, porque tú, ante el texto claro de lo que le dice la ley, tú vas en contra de la ley. Quizás ellos no han pensado que otras personas iban a dar cuenta o los abogados iban a dar cuenta, pero ahí se ve la absoluta arbitrariedad del accionar del Estado y de la violación de la ley, así, abiertamente. ¿Todo por qué? Porque a mí no me parece cómo piensas tú.